Perfecto, doctores. Pues vamos a hablar del tejido epitelial. Este es uno de los cuatro tejidos básicos del cuerpo humano. En los otros tres vamos a tener al tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Eso los vamos a ver después, como en su introducción, en su respectiva práctica de laboratorio. Mientras, vamos a introducir un poco al tejido epitelial, que pues ciertamente es un tejido bastante importante porque es el que está en contacto en su mayoría con el medio externo y que tiene principales funciones como la de protección. Entonces, vamos a comenzar y analizar un poco sus funciones, sus características y en qué partes del cuerpo humano lo vamos a estar encontrando, además de cómo se clasifica. ¿Sale? Entonces, comencemos. Vamos a hablar un poquito sobre las funciones del epitelio. Este sirve, como les mencionaba anteriormente, para recubrir las superficies externas del cuerpo, como por ejemplo puede ser la piel, ¿ok? La epidermis es el principal epitelio que está en contacto con el medio externo. Además, también los epitelios pueden revestir cavidades internas. Esto quiere decir que lo vamos a encontrar en estas telitas que van a estar revistiendo algunas vísceras u órganos internos, como por ejemplo puede ser el peritoneo en el abdomen, las pleuras de los pulmones o incluso también el pericardio. ¿Ok? Otra función bastante importante es que el epitelio también se puede especializar. ¿Ok? No solamente se va a quedar como un tipo de células que están ahí estáticas y que sirven nada más de protección. No, también sufren, bueno, no sufren, tienen especializaciones que van a funcionar como receptores sensoriales. Por ejemplo, estas pueden aparecer en el oído, en las fosas nasales, en la lengua, entonces nos van a permitir la aparición de ciertos sentidos, como es el oído, el tacto, el olfato, el gusto, ¿va? Luego, aparte de la función que ya les decía estática de protección, pues van a haber otras, como es la función secretora. Las glándulas del cuerpo humano no son más que epitelio que tiene la característica de secretar este, ciertos productos. Además de que también sirve para el revestimiento de los conductos de estas glándulas, ¿vale? Y ahora, también el epitelio puede servir o tiene mecanismos de absorción, como por ejemplo puede ser los túbulos renales o la mucosa del intestino, tanto delgado, grueso, el estómago, ¿va? Entonces, el epitelio tiene muchísimas funciones que va a estar llevando a cabo. Ahora, aparte de las funciones, tiene características del tejido epitelial. Una de ellas va a ser que es avascular. La verdad es que el epitelio no tiene de forma directa una forma de nutrirse, no le llegan vasos sanguíneos. Pero entonces, ¿cómo es que se mantiene vivo? ¿Cómo es que el epitelio puede crecer? ¿Cómo es que la piel se reencambia? Entonces, esto tiene que ver con otra de sus características, pero antes de seguir, como todo, hay una excepción. Pues el único epitelio que sí tiene una vascularización es un epitelio que se encuentra en el oído interno, ¿va? Nada más como aclaración o como dato curioso, si es que lo querían. Ahora, hablábamos sobre cómo es que el epitelio pues, se mantiene sano, cómo es que se mantiene vivo si es avascular. Pues el epitelio, su segunda característica es que va a estar sobre una superficie basal. Esa superficie basal está constituida por una membrana basal. La membrana basal ahora ya pertenece a otro tipo de tejido fundamental, que es el tejido conjuntivo. No vamos a ahondar en eso. Lo que yo quiero que entiendan es que la membrana basal sí está vascularizada. El tejido conjuntivo recibe la sangre y el tejido conjuntivo, por tanto,
por difusión simple le va a pasar los nutrientes necesarios al epitelio para que éste pueda crecer y proliferar. Luego, como tercera característica, tenemos que las células están dispuestas muy cerca entre sí. Esto sirve más que nada para mantener una bastante, ¿cómo decirlo? Pues que no pase nada entre el medio externo y el medio interno. Con que pase me refiero a que no atraviese nada. Esto puede ser solamente agua o iones, pero por ejemplo, al estar tan cerca entre sí, pues permite que no lo atraviesen agentes extraños como bacterias, parásitos, ¿sale? Aunque estos pues tienen ciertos mecanismos para atravesar el epitelio, pero para esto sirve que estén tan cerca entre sí y a esto se aúna que haya una escasa matriz extracelular en el epitelio. La matriz extracelular, igual lo veremos después en tejido conjuntivo, pero es una mezcla de varios proteoglicanos, glucoproteínas y demás. Entonces, al punto, hay escasa matriz extracelular que entonces nos permite que no haya separación entre las células, ¿vale? Esto es una característica que le da al epitelio un mecanismo de protección. Bien. Luego, el epitelio tiene una alta capacidad regenerativa, pero tiene sus excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la piel, un dato curioso es que si ustedes lesionan la piel, si recuerdan, tiene 3 capas. Si solamente se lesiona la epidermis, la piel entonces se va a regenerar por completo. Pero si pasamos la lesión más allá de la epidermis y llegamos a la dermis, pues ahí sí hay más, hay una formación de, bueno, hay cicatrización, ¿sale? Entonces, la alta capacidad regenerativa es propia solamente del epitelio. Como les mencionaba, si ya dañamos la dermis es tejido conjuntivo. Por tanto, pues ya no va a estar esta capacidad regenerativa. Bien. Luego tenemos que tienen una polaridad funcional y morfológica. Esto quiere decir que debemos entender a las células epiteliales como un cubo. La mayoría de las células epiteliales, ya sean cúbicas, planas o como en forma de columna, pues van a tener todas 6 caras, casi siempre, o siempre, perdón. Y esto les confiere que cada cara va a tener una característica, ¿vale? Y estos pues se dividen por regiones. La región apical o la región que se encuentra pues arriba, esta parte de aquí, vamos a mencionar que tiene ciertas características como son la presencia de microvellosidades, esterocilios o cilios, ¿ok? Luego vamos a tener regiones basales, perdón, laterales. Las regiones laterales se encargan de la unión entre las células, ¿ok? Entonces, aquí va a mantener tipos de uniones que mantienen juntas a la célula de aquí y a la de acá. Y así, en todas las caras, en las 4 caras laterales de las células epiteliales van a existir diferentes tipos de uniones que vamos a ver en un momento. Y por último vamos a tener a la región basal. La región basal se encarga de mantener unida a las células epiteliales con la membrana basal. Esto para que pues no se despeguen, no se caigan y pues todo eso. Entonces estas son las 5 principales características del epitelio. Luego, pasemos a cómo es que se clasifican. Por ahí seguramente han oído que algunos nombres de los epitelios que se escuchan así como que muy exquisitos y pues no deben asustarse por eso. Por ejemplo, hay unos que se llaman simplemente epitelio plano simple. Pero si yo les hablo de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, pues sí que tiene un poquito más de apellidos, pero
pues es fácil comprenderlos si vamos paso a paso, poco a poco, les ponemos nombre por nombre, ¿vale? El epitelio lo vamos a empezar a clasificar primero por el número de estratos que tiene. Es decir, si yo tengo solamente una capa de células formaditas, una sola capa, vamos a llamarle un epitelio simple. Ahora, si yo tengo varias capas de células amontonadas, le vamos a llamar estratificado. Al estratificado, con que sean dos capas, ya se le va a denominar así. El simple es solamente una capa. Y ahora les podemos empezar a poner apellido. Este depende de la forma de las células. Por ejemplo, hay células planas, hay células cúbicas y hay células cilíndricas. Nada más. Entonces puede haber tipos de epitelios simples y le ponemos apellido cúbico. Simple, escamoso o plano. Simple o cilíndrico. Entonces, hasta ahí. También puede haber estratificado, plano, estratificado cúbico, estratificado columnar o cilíndrico o prismático, ¿vale? Pero pues hasta ahí no hay tema. Ahora les podemos poner un segundo apellido, que va a ser según la polaridad. ¿A qué me refiero? Ya habíamos mencionado que la polaridad, una de ellas se incluye la región apical. Y en la región apical podemos encontrar cilios. Entonces, por ejemplo, que veamos el epitelio respiratorio de las vías respiratorias. Ese ocupa cilios para poder mover el moquito y lo estemos expectorando. Entonces le vamos a llamar un epitelio cilíndrico ciliado. Y ya. También puede haber otro apellido que sea queratinizado, como el de la piel. Por ejemplo, el epitelio de la piel es epitelio estratificado, plano, queratinizado. Pero también existe la característica o el otro apellido que es no queratinizado. Esto lo hacemos más que nada para diferenciarlo con otros tipos de epitelio que se parecen al de la piel, pero que no están queratinizados. ¿Como cuál? Como el del esófago. El del esófago es un epitelio de igual manera plano, estratificado, pero no tiene queratina, entonces le decimos no queratinizado. Muy bien. Ahora existen otras variaciones que vamos a estar mencionando y que se las voy a explicar ahorita de una forma un poquito mejor, que es el pseudoestratificado y el epitelio de transición, ¿vale? Entonces, ahora yo creo que ya pueden entender este meme. Epitelio plano simple, epitelio cúbico estratificado, y este pues ya está, es como que un poquito más para pros y que igual lo vamos a ver. Epitelio cilíndrico es un epitelio que tiene sus células epiteliales altas o con forma de columna. Ciliado, que tiene cilios en su parte apical y con células caliciformes, que bueno, ya ese es otro apellido que luego vamos a ver, pero que ahorita no nos interesa. Entonces vamos a empezar uno por uno y ver más o menos en dónde es que se encuentran y cómo se caracterizan, ¿sale? Y sus funciones. Vamos a empezar por el plano simple. El plano simple lo podemos encontrar en distintas localizaciones, como por ejemplo la cápsula de Bowman en el riñón, en los alvéolos respiratorios del pulmón y que los vamos a ver. Pero también hay tres tipos de epitelios planos que son bien importantes que conozcan. Uno es el endotelio. El endotelio está recubriendo a los vasos. Ese es parte del sistema vascular. El endocardio se va a encontrar revistiendo la parte interna de los ventrículos y las aurículas del corazón. Y el mesotelio es lo que les decía hace rato, es parte del revestimiento de vísceras internas, como por ejemplo la pleura, el peritoneo y demás. Entonces aquí van a ver una imagencita de un epitelio de tipo plano, porque son células aplanadas o también les llaman células escamosas, y es un solo estrato, entonces es plano simple. Muy bien, vamos bien. Ahora el cúbico simple.
Es una sola capa de células de forma cuboide, cúbica, no tiene punto, no tiene chiste, es todo. Estas las vamos a encontrar, por ejemplo, en túbulos renales para la reabsorción pues, de agua y todo eso, o también en folículos tiroideos, que igual vamos a verlos mucho después. Nada más quiero que vean cómo es que se aprecia al microscopio. ¿Sale? Entonces, la altura es casi del mismo tamaño que el ancho y el núcleo se ve muy céntrico. Entonces, la forma de distinguirlo es así, es muy simple. Luego el cilíndrico simple, que lo vamos a estar encontrando, por ejemplo, en el intestino delgado, en el colon, en la vesícula biliar, y que vean, se diferencia un poquito de los otros porque el núcleo es más alargado y pues justamente eso, tiene forma de columnas, tiene forma de cilindros, ¿ok? Perfecto. Vamos con lo otro. Este tipo de epitelio, el pseudoestratificado, tiene una particularidad. ¿Cuál es? Que la mayoría de células tienen una forma alargada, cilíndricas. Pero entonces, ¿por qué no les llamamos de esa manera? Simple. Porque se debe cumplir la característica de que todas las células tocan la membrana basal, es decir, todas tocan el piso, ¿sí? Pero no todas llegan hasta la parte del lumen, o sea, no todas llegan al techo, ¿sale? Entonces puede haber células que, se los dibujo, puede haber células que empiezan aquí, pero que nada más llegan hasta esta altura. Pero puede haber otras células que también empiezan aquí, pero que sí llegan al lumen, sí llegan a la parte más apical. Entonces, todas tocan el piso, todas tienen los pies en el piso, pero no todas tienen la capacidad de llegar al techo. Esa es la única diferencia. Y entonces, pues este tipo de epitelio lo vamos a estar encontrando en la tráquea, en los conductos deferentes, en los conductos eferentes del epidídimo y demás. Ok, eso está fácil. Ahora hablemos un poco del plano estratificado. Recuerden, ahora aquí ya hay más, por lo menos dos estratos. Si fuera solamente uno sería simple, pero con que haya dos o más ya se le llama estratificado. Otra característica, otro punto a aclarar. La forma de las células, ¿cómo decirlo? Al epitelio se le va a clasificar según la forma de las células que están más arriba. Por ejemplo, en este dibujo vemos que las células que están en contacto con la membrana basal son cúbicas, pero las que están más arriba son planas. Entonces, yo le voy a llamar plano estratificado. Le voy a poner el nombre de las células que están más arriba, de la morfología de las células que están más arriba. ¿Vale? Entonces, si las células que están más arriba son planas, es plano estratificado. Perfecto. Este tipo de epitelio lo podemos encontrar en la epidermis, que es la piel, en la vagina, por ejemplo, en la mucosa de la vagina, en el esófago y tal. Y vean, se ve de esta forma. Pasa lo mismo. Las primeras células son de una forma cúbica, pero las que están más arriba, más apicalmente, son planas. Por eso le llamamos plano estratificado. Luego está el cúbico estratificado. Este es un poco más difícil de encontrar y la verdad es que no lo van a ver mucho. Este pues lo solemos encontrar en conductos de glándulas sudoríparas o de conductos de, por ejemplo, esta fotografía yo la saqué de un conducto de una glándula del esófago. Entonces es un poquito difícil de encontrarlas, no es muy común esta clasificación, pero pues también existe. Luego vamos al cilíndrico estratificado. Este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en glándulas exócrinas o en la unión anorrectal, ¿va? Es lo mismo que el anterior, es un poco difícil de encontrarlo, pero existe. Ya por último, vamos a tener al epitelio de transición. Este epitelio de transición solo lo vamos a encontrar en las vías urinarias, como cuáles, la uretra, los uréteres, la vejiga, en los cálices renales.
y tiene la característica o se le llama de transición porque puede cambiar. Vean aquí que pues tiene diferentes estratos, tiene más de un solo estrato, o sea, no es un epitelio plano, ¿va? Pero, ¿qué pasa? Si por ejemplo lo encontramos en la vejiga pues se puede llenar y se distiende, se estira. Entonces este epitelio cuando la vejiga está llena se vuelve de un estrato, bueno, disminuyen la cantidad de estratos que tiene. Aquí por ejemplo puede ser como unos 9, pero cuando la vejiga está llena se forman nada más 3 estratos. Entonces por eso se le llama epitelio de transición. Otra característica, que las células más apicales tienen forma de cúpula. Algunas, no todas, claro, están como cabezonas. Y también podemos encontrar células que tienen 2 núcleos, como esta de aquí. Y igual en el dibujo nos la ejemplifican, 2 núcleos. Vale, perfecto. Ahora, otro dato. También existe el tejido epitelioide. El tejido epitelioide tiene la característica de que las células no van a tener una región apical, no van a estar hacia una luz, ¿ok? Entonces puede que tengan pues su región basal, sus regiones laterales, pero la región apical pues va a estar ausente. Y este tipo de células, este tipo de tejido lo vamos a encontrar por ejemplo en células de Leydig, como es en los testículos y que se encargan de la producción de testosterona y que a lo mejor ya vieron en embriología, o en los islotes de Langerhans como aparecen en el páncreas y que se encargan pues de distintos tipos de secreciones como es la insulina, el glucagón, la serotonina, ¿vale? Todo esto pues también lo vamos a ver después. Ahora, hasta aquí pueden dejar el video. Ustedes me comentaban que la doctora pues la verdad no les ha dado muchas clases y pues yo les agrego esta parte de descripciones de la región apical, región basal y región lateral. Sin embargo, pues hasta aquí no va a venir en el examen, o sea, lo que sigue de aquí en adelante. Pero me gustaría que lo vieran pues para que se introduzcan un poquito más al tema, si no lo han leído pues aprendan un poquito más y que les sirva, ¿vale? Porque también muchas afectaciones que pasan aquí en estos tipos de uniones o en este tipo de especializaciones pues, pueden llevar a ciertos síndromes, a ciertas enfermedades, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la región apical. La región apical puede presentar diferentes tipos de especializaciones. Una de ellas va a ser las microvellosidades. Estas tienen ciertas características como es que miden de 1 a 3 micrómetros, tienen la principal función es aumentar el volumen de absorción. Es decir, si la célula fuera totalmente plana en su región apical y nosotros decidimos medir el, el volumen o el área que hay de absorción, pues es muy poca. Pero si aparecen entonces estas microvellosidades, pues entonces y después nosotros estiramos la cantidad de área que al final se forma, pues aumenta considerablemente. Para esto es, para aumentar la capacidad de absorción de, por ejemplo, órganos como los túbulos renales o el intestino. También pues lo que les decía, sirve para absorber más que nada líquidos, bueno, agua y iones. Y va a estar, o ustedes pueden llegar a leer en ciertas bibliografías que se forma un borde en cepillo. Este borde en cepillo no es más que el lugar desde el que nacen las microvellosidades. Entonces vean esta imagen de aquí abajo, vean cómo aquí hay un borde en la región apical, un borde que está como que de una tonalidad más intensa, ¿vale? Ese es el borde en cepillo, desde donde nacen las microvellosidades. Y otro dato es que estas vellosidades están formadas por actina, nada más. Luego pasemos con los estereocilos. Los estereocilos tienen la función de que facilitan la absorción, así igual que las microvellosidades, pero son más largos.
¿ok? Y se encuentran en diferentes ubicaciones, por ejemplo, el conducto deferente y el oído interno. En el oído interno tienen una función especial y es que son células, bueno, se encuentran en células sensoriales, es decir, van a funcionar como mecanorreceptores sensoriales, es decir, tienen un movimiento pasivo. Cuando la membrana timpánica empuja la endolinfa mueve estos estereocilios y por tanto hay una transducción de señales que nos van a indicar o que le van a indicar ya después al nervio del oído que pues se está detectando sonido. Entonces es algo muy interesante y que van a ver ustedes después en su fisiología, ¿va? O que ya debieron haber visto en su fisiología. Luego vamos a tener a los cilios. Los cilios se dividen en tres o se clasifican en tres. Unos son los móviles, primarios y los nodales, y cada uno tiene ciertas características. Los móviles tienen una organización axonémica, 9 más 2. Eso ahorita se los vuelvo a mencionar, pero estos cilios móviles los podemos encontrar, por ejemplo, en las vías respiratorias, lo que les decía hace rato. Mueven el moquito para que nosotros podamos expectorarlo y de ahí saquemos partículas pues no deseadas, como puede ser el polvo. Luego tenemos cilios primarios o monocilios. Estos no van a tener movilidad, pero sirven como quimioreceptores, osmoreceptores, mecanorreceptores, como los que mencionaba, por ejemplo, hace rato del oído. Luego vamos a tener a los nodales. Estos van a tener movimientos rotatorios y se encuentran en el nódulo primitivo, es decir, si se acuerdan de su embriología, en la formación de la notocorda. Y pues estos ayudan para llevar a cabo un mejor desarrollo embrionario. Perfecto. Ahora, les mencionaba que los cilios primarios, no, perdón, los primeros que les mencioné, tienen una configuración 9 más 2. Esto quiere decir que en su estructura central tienen unos dobletes de microtúbulos. Entonces, 9 más 2 quiere decir que hay 9 en la periferia y 2 microtúbulos centrales. Los de la periferia se van a conectar mediante brazos de dineína. Estos brazos de dineína permiten la movilidad de los cilios y con ello pues que se mueva el moquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante o por qué les menciono esto? Porque hay un síndrome que se llama síndrome de Cartagener, en donde estos brazos de dineína no se sintetizan, no se forman. Vean aquí esta microfotografía electrónica, no aparecen los brazos de dineína. Entonces, por tanto, no hay movilidad de los cilios y pueden aparecer ciertos síntomas como puede ser la dificultad respiratoria, la tos crónica o incluso hasta el asma, ¿vale? Porque pues no hay movimiento de este moquito que se acumula al final de cuentas en los pulmones y pues puede crear ciertas patologías. Luego vamos a pasar a las uniones laterales, es decir, a los lados laterales, las caras laterales de la célula. Esto pues va a estar compuesto por 4 tipos de uniones principales. Una va a ser la zónula ocluyente. Esta zónula ocluyente nos permite o nos hace un sello hermético. Este sello hermético aparece lo más arriba de la célula, lo más apical, y forma pues el sello hermético que solo puede dejar pasar agua y iones. Entonces, aquí se trata de evitar que pasen, por ejemplo, partículas extrañas o patógenos. Más abajo vamos a tener a la zónula adherente y a los desmosomas. La zónula adherente y los desmosomas, la principal función que tienen ahora sí es la de atravesar las membranas celulares y unir entre célula y célula el citoesqueleto. Entonces, la única diferencia que tienen ellas entre estas dos es que una interactúa con los filamentos de actina y otra interactúa con los filamentos intermedios. ¿Ok? Desmosomas, filamentos intermedios, adherentes, filamentos de actina. Nada más. Y ya por último, más abajo tenemos unas uniones de hendidura
o conexinas. Estas conexiones nos permiten una comunicación entre las células y que estas células se pasen los mensajes, se pasen agua, se pasen iones y demás cosas, ¿vale? Son puentecitos. Ya por último, la región basal. La región basal es nada más y nada menos que la región que permite la unión, que permite la adhesión de la célula con la membrana basal. Y es muy parecida a la zona adherens y a los desmosomas porque una adhesión focal actúa o interactúa con los filamentos de actina y los hemidesmosomas interactúan con los filamentos intermedios. Solamente cambia que aquí pues es en la región basal. Y listo, chicos, esto sería una introducción al tejido epitelial. Traté de resumírselos lo más que se puede, y espero que vean el video completo y si no, pues no pasa nada. ¿Va? Adiós.